Es la obra de Dios. Pero nos descubrimos, ¿no?, que no, por nuestra fuerza, no podemos conseguirlo, no podemos hacerlo. Es más, a veces nos frustramos al ver que tenemos limitaciones y podemos, en algún sentido, pues estar haciendo cosas para el Señor. Podemos hacer infinidad de cosas. Pero muchas veces, si el Señor no está en eso, es un esfuerzo humano. Es como que estuviéramos aquí reunidos, pero no estuviera el Señor aquí. Nada serviría. Si Él está, entonces todo va a cambiar. Todo va a orar conforme a su voluntad y su propósito. Entonces determinamos que es una obra en el Espíritu o del Espíritu. Aleluya. Así que estamos llamados a reflejar el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es divino, es de humildad, es de entrega, es de sacrificio. Todo eso es lo que implica ese carácter. Pero aún Pablo fue más allá en cuanto a esto. En 1 Corintios 11, versículo 1, Él nos exhorta a ser imitadores. Pero Él añade aquí que le imitemos a Él como Él imita a Cristo. Y ellos pensamos, bueno, ¿qué es eso de imitar, no? Como que no es algo bueno. Pero cuando tenemos a un personaje, un ídolo, a una persona que para nosotros pues nos destaca, y esto lo podemos ver en infinidad de cosas, ¿no? Como viendo la persona, cómo viste, cuáles son sus aficiones, en qué dedica ese tiempo. Entonces te está indicando cuál es su ídolo, pues la persona que él trata de imitar. Que puede ser un cantante, un actor, un político, bueno, infinidad de cosas. Y es algo que la gente pues se mueve. Es más, va más allá en cuanto a esto. Hoy en día incluso hay la cirugía y tratan incluso de tener la misma nariz, los mismos ojos, las mismas expresiones de la cara, porque quiere ser como esa persona, quiere imitar a esa persona. Entonces hay un punto donde no es bueno la imitación, pero en cuanto a esto la Biblia nos habla de imitar a Jesús. Que seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Yo lo definiría también como los hijos tienen que ser el reflejo de los padres, ¿no? Es más, los hijos quieren imitar a los padres, quieren ser igual a ellos. Y tenemos un Padre celestial. Cuando Jesús vino aquí, Él vino a manifestar al Padre, a dar a conocer al Padre. Y una de las funciones era esa, para que conociéramos, tuviéramos revelación del Padre. Aleluya. Quisiéramos imitarlo a Él. Dice que cuando lo vemos a Él, a Jesús, estamos viendo al Padre. Porque Él hace lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Él está imitando al Padre. Entonces, todos formamos parte de eso. Empezamos a andar, a caminar, a tener expresiones y a funcionar muchas veces como el modelo que hemos aprendido. Aquí se nos ha dicho en cuanto a esto, somos una obra maestra. Sí, pero una obra maestra que está en proceso.
Estamos siendo moldeados. Estamos siendo formados. Y eso es lo que tiene que ver. Por eso la palabra apunta en cuanto al carácter, a nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque hemos nacido con una naturaleza caída. Y esa naturaleza pues está inclinada al pecado, al mal, a la desobediencia, a la rebelión. Y tiene que ser regenerada ¿a través de qué? De Jesús, de la obra de Jesucristo, de la obra a través de su palabra, que vamos a ver que es la que nos limpia, pero también del Espíritu, que nos renueva, que nos vivifica. Aleluya. Así que Pablo aquí nos está hablando, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, yo lo que estoy haciendo es por lo que he visto o el Señor me está revelando acerca de cómo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar en mi diario vivir. Y va a ser muy diferente a mi vida anterior, a mi forma de ver de antes, porque dice que las cosas espirituales no las puede discernir el hombre natural, no las puede entender, porque muchas veces son locura, nos dice la palabra. Aleluya. Así que Pablo nos está poniendo el modelo, poniendo la imagen. Por eso la palabra dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así que es un llamado que tenemos, hermanos, en nuestra vida de imitar a Jesús. Por eso los primeros cristianos se les dijeron ese nombre cristianos, Cristos pequeños, porque estaban reflejando a Jesús. Aleluya, eran Cristos pequeños. ¿Y qué hacían? Pues lo que Jesús hacía, sanando enfermos, libertando a los cautivos, predicando el Evangelio. Seguían la obra, seguían los pasos que Jesús vino a hacer y a establecer aquí en la tierra. Aleluya. Así que veamos la importancia, hermanos, de vivir. No de nuestra vieja manera, sino ahora, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas nuevas. Andamos en una nueva manera de pensar, de actuar y de vivir. Amén. Esto, hermanos, nos va a ser de beneficio para nosotros, pero también lo que el Señor anhela es que impacta también a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades. Amén. Que esto pueda ser un impacto para los demás. Claro, ¿qué va a ocurrir? De que no vamos a hacer lo que los demás hacen. No vamos a ir a los lugares que los demás van. Tiene que haber una diferencia en cuanto a esto. No vivimos como las cosas del mundo, como la gente del mundo. En otras palabras, tenemos que, esa palabra que se usa, santidad, que es apartar. Jesús se apartaba. Momentos en el día, Él se apartaba para estar en comunión con el Señor. Aleluya, para conocer al Padre. Gloria a nuestro Dios. Filipenses 3, versículos del 8 al 10, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Estimando pérdida. ¿Qué es pérdida? Bueno, es que como estamos aquí de paso, que no hayan cosas aquí que nos sujeten.
que nos den apego. Dice que ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces está definiendo que lo más importante es tu alma. Y Jesús vino a salvar tu alma, a rescatar tu alma. Eso es lo más importante. Aleluya. Dice en Colosenses 1, del 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Varias cosas aquí. Andar como es digno del Señor, agradarle a Él. ¿A quién tenemos que agradar? ¿Los hombres? ¿A la gente? A Él tenemos que agradar. Y a veces van a haber cosas que nos van a chocar, nos van a llevar locos, pero es a Él que tenemos que agradar, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es una labor continua, constante, en la cual no podemos perder. Aleluya. Como nos dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, un texto que conocemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, sea maduro. Dios quiere que maduremos, porque Él ha preparado todo, toda buena obra. Aleluya. Así que todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Quizás no con nuestros ojos naturales, pero sí espirituales. Y nos dice, y se nos manifestó. Y eso es lo que nos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que somos llamados a tener comunión con Él. ¿Y qué es comunión? Es intimidad, es relación, es amistad, es compañerismo. ¿Y eso qué nos implica? No conformarse. Como nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Y tiene que haber una transformación. De permitir que Él nos transforme. Si queremos ser igual a Él, tener el carácter de Él, tiene que haber una transformación. Tiene que haber algo que el Señor quite y Él ponga. Quite más de nosotros y ponga más de Él en nosotros. Más de ti, menos de mí. Aleluya. Así que conocer a Cristo lleva una transformación en la vida. Y empieza ahí cuando tú recibes a Jesús. Cuando tú pides perdón por tus pecados y le permites que Él venga. Ahí empieza la transformación. Lo que antes no te gustaba, eso de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de alabar al Señor, de buscar a Dios, ahora es lo que tú más anhelas y más deseas. Si no hubiera eso, no habría transformación, no habría cambios. Puede ser una persona religiosa, estar viniendo a la iglesia, a las reuniones, pero tiene que haber una transformación.
Tiene que haber algo que te cambie, que ya no seas el mismo. Tu forma de pensar, tu forma de hablar. Y no es porque uno se esfuerce en eso, sino que viene como algo natural. Brota del Espíritu. Nace del Espíritu. Dice que el hombre espiritual es el que piensa en las cosas que son del Espíritu. El hombre que es carnal piensa en las cosas que son de la carne. Así que hay una transformación. Es un proceso que va en aumento. Gloria al Señor. Abarca. ¿Por qué? Porque hay una relación. Hay una intimidad. Por eso es cuando, como vemos en la relación que había entre el Padre y el Hijo. Y así es la que tiene que haber con cada uno de nosotros. Entonces, el llamado es conocerlo a Él. Porque cuanto tú más conoces a una persona, más relación tienes, más intimidad, más confianza tienes con aquella persona. Amén. Y más sabiendo, hermanos, como lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Solamente Él pudo decir estas palabras. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Aleluya. El yo soy en Jesús. Él lo es todo. Como muchas veces cantamos, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay que ir buscando todo si lo tienes a Él. Por eso tenemos luego que reflejar ese carácter. Si yo preguntara, ¿qué dicen acerca de ti tus amigos? Si te preguntara, yo quiero conocer a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano, ¿qué dirían? Aquí hay uno. Porque tenemos que reflejar el carácter, la personalidad de aquel a quien seguimos. Por eso somos llamados discípulos. No solamente meros creyentes, seguidores, sino aquellos que hemos renunciado a las cosas de este mundo con tal de conocerlo a Él, de seguirlo a Él. Amén. En Juan 15, versículos 1 al 15. Él busca también alimento. Y Él es también llamado el labrador. Dice Juan, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que hay otras vids que no son verdaderas, pero Él es la verdadera. Estamos en la verdad. Y la verdad es Jesús. Él estableció, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. En el último recorrido que hicimos, pasamos por una localidad
era Burdeos, que es un lugar de viñas y de vinos. Y me llamó la atención en cuanto a esto. Por eso escogí también este pasaje. Porque aquí nos está hablando de verdades acerca de cada uno de nosotros. Y si en esta mañana el Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón, que podamos entender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque Él quiere comer de su viña. Aleluya. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es un versículo fuerte. Porque si alguien tiene una viña, ¿qué espera de esa viña? Sacar fruto. El fin es el fruto. Y tú y yo estamos aquí dentro de esa viña. Somos esas ramas que no podemos producir por nosotros mismos el fruto. Necesitamos la savia, necesitamos estar injertados en la vid. Porque el fruto viene a consecuencia. Pero sí, tener ese acceso para que esa savia pueda tener ese camino para que pueda dar fruto. Entonces, todos los que estamos aquí, estamos llamados a llevar fruto. Una vez que nosotros nos presentemos delante del Señor, el Señor vendrá y dirá, muéstrame el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra limpiará no es como a veces pensamos nosotros, bueno, limpiar y ahí hay muerte, ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento. Está hablando de poda. Y en toda viña hay una máquina, ya puede ser una tijera o algo más metálico, que corta. Que produce dolor. Y es cuando estamos pasando por situaciones adversas, que nos duelen, que sufrimos, que quizás nos dañan. Y todo eso Dios lo permite con un propósito. No es para que tengamos que sufrir. A Dios no le agrada. Pero es parte de ese proceso. Para poder dar fruto, para poder tener el carácter de Cristo. Incluso en la palabra nos habla de que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, siendo el Hijo de Dios. Entonces, como parte de esa labor que el Espíritu Santo hace en nosotros, tenemos que pasar por la criba, por la poda, por quitar cosas que no son de Dios, aún nuestra propia carne, nuestros deseos pecaminosos. Y es parte del proceso, porque Él desea, y esa es la finalidad, es que llevemos fruto. Si no lo hiciera, no podríamos dar fruto. Seríamos inoperantes, seríamos infructíferos. Entonces necesitamos en ese proceso que haya poda,
que haya corte, que haya aflicciones, que haya dolor. Es parte de ese proceso. Así que no nos quedemos ahí con eso, porque después de eso vamos a ver el fruto, vamos a ver el resultado. Y es lo mismo que en los padecimientos de Jesús, Él tuvo. Pero Él tenía puesto en el galardón, en lo que iba a acontecer por lo que Él iba a padecer. Y eso es lo que tenemos que ver tú y yo. No quedarnos con eso, porque muchas veces eso nos frena. O tomamos unas malas actitudes acerca de Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué tengo que pasar por esto otro? Y eso, en vez de que Dios pueda obrar en nosotros, lo que hace es que nuestro corazón se endurezca, o tenga orgullo, o nos desviemos. Cuando somos conscientes de cuanto a esto, de que es parte del proceso. Aleluya. Mira lo que nos sigue diciendo. Ya vosotros estáis, verso 3, limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica. Es por la palabra, hermanos, que nos trae esa savia que puede penetrar en nosotros. Por eso hemos leído aquel pasaje. La palabra es viva, es eficaz, es cortante como espada y penetra. Y va a hacer que hayan cambios en nosotros, que produzcan cambios. Aleluya. Vimos algunos aspectos del carácter de Cristo, y uno de ellos, el principal, es el amor. El que nos amemos unos a otros. El que no vivamos vidas egoístas. El que procuremos el bien de los demás. Amén. Pedir que el Espíritu Santo nos transforme. Dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el poder entender, hermanos, esto, de que sin Él nada podemos hacer, tenemos que estar injertados en la vid, porque Él es la vida, y sin Él nada podemos hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Verso 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es permanecer, es estar ahí. Cuando sale el sol, cuando hay lluvia, cuando hay nieve, cuando hay frío, cuando es la noche, cuando es el día. Pero estamos ahí, arraigados, cimentados, siendo uno con Él. En unidad, en un mismo sentir. Aleluya. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué hace? Lleva mucho fruto. Entonces, fruto, y Él quiere mucho fruto. Por eso es la poda. Por eso son las aflicciones. Por eso son las pruebas que pasamos. Porque Él está cortando para que llevemos mucho fruto. ¿Y de qué fruto nos está hablando?
¿Cuál es el fruto que Dios está esperando de nosotros? El fruto del Espíritu. Lo hallamos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Frutos del Espíritu. Ahí va a haber la diferencia. Si te ven ansioso o irritable o con falta de esperanza, falta de fe, estás indicando de que no hay diferencia con la gente del mundo. Ellos no tienen esperanza, no tienen fe, no hay amor, ni mucho menos paz. Es como consecuencia a estar injertados en David, a ser esa rama, ese pámpano, que va a hacer que ese fruto venga como consecuencia de esa relación, de esa intimidad con Él. Aleluya. Jesús lo dijo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y ese amor tiene que manifestarse. ¿De cómo se conoce el árbol? Por el fruto. Aleluya. Efesios 3:16. Es parte de la riqueza del Señor. Y eso lo tiene para cada uno de nosotros. Eso va a hacer que tú vivas una vida con fruto, mucho fruto, y que la gente te puede decir, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cómo puedes estar así? Con esa paz, con todo lo que está aconteciendo. ¿Cómo puedes tener esa paciencia? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Así que la transformación viene como consecuencia a estar en esa vid, y esa savia va a fluir entre nosotros a través de su Espíritu, de su Espíritu Santo, en esa búsqueda de Dios. Por eso es tan importante nuestro testimonio, el ser testigos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso tiene que reflejarse en nuestra vida. Él hace cosa nueva. Aleluya. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el llamado en esta mañana. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que demos fruto. Él quiere comer. Que sea algo tan evidente por ser un seguidor, por ser un imitador de Jesús. Amén.
el fruto del Espíritu es la expresión externa de que somos hijos de Dios. ¿Sabes que podemos hacer muchas cosas y no ser hijos de Dios? Pero si el fruto del Espíritu es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto, ¿qué dice el Señor? ¿Lo conoceremos por nuestros hechos? ¿Por nuestros dichos? Por el fruto seremos conocidos. Así que es la expresión. La expresión interna es que Él nos sella con el Espíritu cuando nos convertimos. Es el Espíritu de la promesa, el cual clama, Abba Padre, Papito. Y de esta manera que el Señor nos habla para que impactemos al mundo, para que seamos un reflejo de Él. Mateo 5, versículos 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tenemos el reflejo de su luz. No debemos escondernos, ni tener vergüenza, ni temor, sino que manifestemos quiénes somos, hijos de Dios. Salud tiene que brillar, tiene que ser puesta en alto, a donde tú vayas. No puede ser que estés en un lugar y no sepan que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un creyente. Aleluya. Sí, eso nos va a implicar a que tenemos que ser responsables. Pero en todo vamos a ir aprendiendo de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestros tropiezos. Y es una vida de confesión y arrepentimiento continuo. Pero algo importante que tenemos que saber es que tenemos al Espíritu Santo. Y Jesús dijo acerca de Él que Él es nuestro ayudador, es el consolador, que Él nos ayudaría en esta obra, en esta labor, que estaría con nosotros. Aleluya. Y sería parte fundamental para ser transformados a la imagen de Él. Así que, hermanos, este llamado es para cada uno de nosotros esta mañana. Dios quiere que reflejemos el carácter de su Hijo, que lo imitemos a Él. Él es nuestro ídolo. Él es nuestro vencedor, como habla en Apocalipsis. Él es el que venció. Él es nuestro guerrero, nuestro campeón. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que reflejemos el carácter de Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Aleluya. Y que seamos un reflejo del carácter de Cristo. Amén. Así que ponte de pie. En esta mañana vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude en este andar diario a ser un reflejo de Él. Que cada vez más y más nuestra vida esté llena de su luz, de su manifestación. Que Él nos llene, que podamos reflejar esos frutos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hay una labor por delante.
donde tú le puedas permitir al Señor: no me voy a separar de ti. Voy a permitir que pases esas tijeras, esa poda sobre mi vida. Que quites de mí, Señor, todo aquello que no da fruto, que no viene de ti, Señor. Que pongas más de ti y menos de mí. Haz resplandecer mi rostro, Señor. Que vean otros que tú estás con nosotros, que tú estás conmigo. Aleluya, que pueda ser un reflejo de tu amor. Allí donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay gozo, que pueda yo traer y cambiar esa atmósfera, esa condición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.